Listo, ya, ahora sí. Quizás algunos ya me conocen de mecánica de fluidos, ¿no? Siempre trato de interactuar con el alumno. Por ejemplo, algunos problemas que vamos a resolver, tienen que ayudarme a resolverlos. Si me equivoco en algo, me lo dicen, profesor, acá esto. Entonces, esa es mi manera de trabajar siempre, ¿ok? Vamos a ver el logro del curso. El logro del curso. Al finalizar el curso, el alumno será capaz de realizar experimentos sobre temas que se relacionan con los parámetros hidráulicos, que se involucran en el diseño de un sistema de conducción de canales. Para esto van a aplicar análisis, ecuaciones, van a analizar el tipo de comportamiento del fluido, van a hacer experimentos en laboratorios, van a utilizar algunas herramientas computacionales como lo que es el software RAS. En el momento de clase, por ejemplo, algunas cosas vamos a desarrollar en Excel solamente por facilidad. Y el trabajo final es el que será evaluado bajo distintos criterios mediante una rúbrica de evaluación. La rúbrica de evaluación se los voy a estar pasando la siguiente semana. La competencia del curso es pensamiento crítico, nivel de logro. Competencia 1, pensamiento crítico, nivel de logro 2. Capacidad para explorar de manera exhaustiva problemas, ideas o eventos para formular conclusiones u opiniones sólidas justificadas. La competencia 2, experimentación, nivel de logro 2. Básicamente van a conducir experimentos, analizar, interpretar sus datos y usar su juicio en general para obtener conclusiones dentro de lo que es el campo de la ingeniería civil. El curso está dividido en 4 unidades. La unidad 1, flujo permanente, uniforme y diseño de canales. La unidad 2, energía específica, tirante crítico y flujo rápidamente variado. La unidad 3, flujo permanente, gradualmente variado. Unidad 4, estructuras hidráulicas en canales de conducción. Estas son todas las unidades que vamos a ver en el curso. La fórmula para la evaluación es la que pueden ver acá. Básicamente, la primera práctica tiene un 10% de peso, la evaluación parcial un 20%, la segunda práctica un 10%, el trabajo final un 30%, laboratorio 10% y la evaluación final 20%. El cronograma. La primera práctica se va a dar en la semana 5 y es recuperable. La evaluación parcial se da en la semana 8, también va a ser recuperable. La segunda práctica se va a dar en la semana 13, también puede ser recuperable. El trabajo final se va a dar en la semana 15. Como es una evaluación grupal, no es recuperable. La práctica de laboratorio, igual la semana 15, como es una evaluación grupal, no es recuperable y la evaluación final se va a dar en la semana 16 y también puede ser recuperable. Respecto al trabajo final, el trabajo final habíamos dicho que tiene un 30% de peso de la nota. A ver. Entonces, ¿en qué consiste este trabajo final? Básicamente van a aplicar los conocimientos impartidos en el curso, se van a apoyar de algunas herramientas como imágenes de Google, van a apoyarse de un software que es el RAS, van a trabajarlo de forma bidimensional, ojo con esto,
Y con esto van a hacer el trazo de un diseño de canal y de estructuras hidráulicas. De esto va a consistir el trabajo. Más detalles sobre cuál es el área de estudio, cómo tienen que hacer su trazo de canal, qué tipo de estructuras, todo eso lo vamos a ver la siguiente clase, ¿ya? Eso lo vamos a ver la siguiente clase. Voy a estar alcanzándoles un archivo donde está explicado todo y se los voy a explicar en clase. Luego, algunos detalles del trabajo. Deben formar grupo de 5 integrantes. Ojo, esta formación de grupo de 5 integrantes no es necesariamente los grupos que tienen el laboratorio, ¿ya? Pueden juntarse por afinidad, grupo de 5 tiene que ser, y debe ser presentado en un informe donde se describa claramente la metodología y los cálculos realizados. En la semana 15 se debe realizar la exposición. Por tanto, en la semana 14 ustedes tienen que hacerme llegar sus trabajos para yo revisarlos, de tal manera que en la semana 15 solamente me dedico a escuchar sus exposiciones, ¿ya? El trabajo va a tener una serie de estructura, como la que vemos acá: índice, resumen, introducción, los objetivos, el marco teórico. Este marco teórico no pueden capturar pantalla de la clase y pegarlo. ¿Okay? No quiero nada de eso. Los resultados, por ejemplo, me van a mostrar los resultados de la modelación en río en sus condiciones naturales utilizando el RAS 2D. Van a hacer una modelación bidimensional de un tramo de río. Van a hacer una modelación y diseño de canal y estructuras. Las estructuras van a ser con puertas, caída, rápida. Diseño de una zona de aforo. Esto lo van a hacer, por ejemplo, con formulaciones empíricas. La parte 6.2 también es con modelación numérica, por si acaso, con el RAS. Análisis y discusiones, conclusiones, recomendaciones. En los anexos pueden ir todo lo que es planos, algunas hojas de cálculos que puedan haber empleado. Y la bibliografía, muy importante dentro de todo trabajo presentado. Dentro de lo que es bibliografía del curso, acá pueden ver algunos libros. Vamos a poner acá, por ejemplo, yo tengo acá uno que dice e-bibliografía. Ustedes también deben tener uno similar. Le dan clic y van a observar. Cerramos esto. Van a observar que les aparecen algunos capítulos del libro. Por ejemplo, damos clic en este libro, ver en línea, y observan que pueden tener acceso a varios capítulos de libros dentro de lo que es la parte bibliográfica, ¿ya? Para que ustedes puedan guiarse y puedan apoyarse como un respaldo del curso. Hasta acá, preguntas. ¿Está claro? Sí, ok. Entonces, a ver, necesito, perfecto, gracias Alexandra. Necesito un delegado o delegada. A ver, ¿quién se propone como delegado o delegada? Ajá, Cristian Hurtado, ok. A ver, solo tenemos un candidato. A ver, esperemos un momento más. ¿Alguien más se propone? Es el único, Cristian. Ajá, Max, ok. Max Villajuan. Tenemos dos posibles candidatos.
¿Sí? ¿Nadie más se propone? Ok, a ver. Para hacerlo un poco más justo, vamos a hacer una encuesta rápida, ¿ya? A ver. Propuestas, no. ¿Qué van a proponer? No, 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 no. El delegado tiene que ser el que me apoya, ¿ok? Entonces, no. ¿Qué propuestas van a tener? A ver, tenemos como Cristian y el segundo es Max. El primero es Cristian Hurtado y el segundo es Max Villajuan. A ver, jóvenes, van a tener que votar quién quieren que sea su delegado. Listo, inicien. A ver, tienen como propuesta de delegado a Cristian y a Max. A ver, hay 5 que faltan votar, pero creo que ya gana Cristian, ¿ah? Listo, jóvenes. Cristian es su delegado. Listo, ya está. A ver, entonces tenemos a Cristian como delegado. Cristian, por favor, levanta la manito. ¿Dónde estás? Ahí estás. Perfecto. Cristian, por favor, envíame tu número. La conversación entre nosotros, Cristian, va a ser de forma directa. Cualquier cosa que tengan que transmitirme, siempre a través de Cristian, por favor. Él es nuestro delegado, él me va a hacer llegar todo lo que suceda. Listo. Listo, Cristian. Entonces, tú vas a tener mi número, por tanto, no puedes pasar mi número a nadie. Si alguien del grupo del salón me escribe que no seas tú hablándome sobre cualquier tema del curso, no voy a estar respondiendo. Ojo con eso, ¿ah? Solamente siempre a través de Cristian. Así que, Cristian, no pases el número a nadie. Listo. A ver, ahora sí, tenemos delegado. Entonces, Cristian, vas a tener que formar un grupo para tener a todos tus compañeros, de tal manera que cualquier comunicación, yo voy a estar enviándoles quizás algún archivo o la diapositiva de la clase, se los haces llegar a tus compañeros, ¿ya? A ver, entonces empezamos nuestra clase. Empezamos, jóvenes.
A ver, nuestra primera unidad es flujo permanente y uniforme en canales. Esta es la unidad 1. Acá está mi nombre, Carmela Ramos Rolandino. Mi correo voy a apuntarlo acá. Listo. A veces demoro de responder los correos, así que si es algo muy urgente, a través de Cristian, me indican, profesora, le he escrito un correo, entonces yo inmediatamente lo reviso, ¿sí? A ver, vamos a empezar con nuestro tema. Acá, antes de esto, vamos a poner una diapositiva acá. Un par de diapositivas, creo que estaría bien. Listo. Empezamos nuestro curso primero definiendo qué es la hidráulica, ¿ya? Vamos a poner acá. La hidráulica básicamente se encarga de estudiar el transporte de agua de un punto hacia otro, ¿ok? Voy a poner acá, estudia el transporte de agua de un punto a otro. Esto puede ser, por ejemplo, a través de un canal o a través de una tubería. Si puede ser a través de un canal o una tubería, estamos diciendo entonces que hay una hidráulica de tuberías y hay una hidráulica de canales. A ver, si hay una hidráulica de tuberías, a ver, vamos a ver, estaríamos hablando entonces de la formulación de Darcy, estaríamos hablando de las formulaciones de Culebrook, hablaríamos sobre tuberías ramificadas, pérdida de energía en 3 depósitos, por ejemplo. Y todos estos temas de Darcy, Culebrook, tuberías ramificadas, pérdidas de energía en depósitos, esto lo hemos visto ya, ¿no es cierto? Mecánica de fluidos, se acordarán, han visto esta parte. Entonces, vamos a dedicarnos a ver lo que es la hidráulica de canales. Estos pueden ser, por ejemplo, podemos hablar de canales abiertos y canales cerrados. A ver, Cristian ha enviado un link que es del grupo de WhatsApp para que se unan, chicos, ¿ya? Entonces tenemos una hidráulica de canales, canales abiertos, canales cerrados. Canales abiertos es lo que más vamos a ver en el curso. Canales cerrados, estamos hablando, por ejemplo, un sifón, los sifones. Esto lo vamos a ver en el transcurso del curso. A ver, entonces, ¿en qué se diferencia ahora la hidráulica con la hidrología? La hidrología se encarga de estudiar la distribución o la disponibilidad de agua que pueda haber, ¿ok? Estudia la distribución
o disponibilidad de agua. A ver. Entonces, si hablamos de que estudia la distribución o la disponibilidad de agua, debo de analizar entonces qué cosa, una serie de tiempos, ¿no es cierto? A ver, este es el caudal, este es el tiempo, y puede ser que durante el año tenga unas variaciones de caudales próximas a esta, pero en un evento el niño puede ser que aumente, ¿no? Entonces, acá en hidrología vamos a analizar, o se va a analizar todo lo que es la forma como tienen ustedes esta disponibilidad de agua, ¿no? Por ejemplo, puede ser estudiar las precipitaciones, estudiar los caudales, y se va a analizar serie de tiempo. Estos dos cursos, la hidráulica y la hidrología, se complementan, ¿ok? A lo largo del curso de hidráulica, que es ahorita lo que estamos viendo, ustedes van a poder trabajar con un caudal, el cual asumimos que va a ser siempre constante, ¿ok? Entonces, siempre van a trabajar con un caudal constante dentro de lo que es la hidráulica. ¿Sí? Ojo con eso, siempre van a asumir que su caudal es constante. A ver, luego también en la diapositiva siguiente nos hablan sobre conductos. Vamos a ver acá. Acá tengo un conducto. Acá tengo otro conducto. Vamos a poner acá. Acá hay otro más. Y por acá hay otro. A ver, si yo les digo, ¿cuál de estos 4 conductos es un canal? ¿Qué me dirían? ¿Cuál de estos es un canal? Pueden responderme a través del chat, ¿eh? Ok, me ponen la 2, 2 y 3, 2 y 3. ¿Y por qué 2 y 3 es un canal? Ya, está bien. 2 y 3. Ok, perfecto. 2 y 3. ¿Y por qué es un canal? ¿Qué lo hace de particular que ustedes dicen, este es un canal, los otros no? ¿Mm? Algunos dicen solamente la 2. ¿Ok? ¿Por qué es un canal? Ajá, porque tiene una superficie libre de forma trapezoidal, ya. Y si te lo pongo un canal, a ver, una forma de conducto. 5. ¿Es un canal? 5 también va a ser un canal. Sí, entonces sería 2, 3 y 5 también es un canal. ¿Ok? No necesariamente tiene que ser trapezoidal, puede tener diversas formas, ahora lo vamos a ver. A ver, primero hablemos qué es un canal entonces. Un canal tiene que tener una superficie libre. En este caso, por ejemplo, podemos hablar de que la superficie libre está la presión atmosférica. En este otro puede haber una determinada presión su cero, pero también es un canal, porque tiene una superficie libre. ¿Okay? Acá también tenemos la presión atmosférica. Entonces también es un canal, ¿ya? Tiene que tener una superficie libre. Entonces, siguiente pregunta, ¿qué es 1 y 4?
¿Qué es 1 y 4? Ajá. 1 y 4 son tuberías. ¿Ok? Son tuberías. ¿Por qué? Porque está totalmente cerrado, el fluido está totalmente lleno dentro de todo el conducto sólido, igual acá, está totalmente lleno. Entonces, decimos que son tuberías. ¿Se acuerdan? Mecánica de fluidos siempre decíamos que las tuberías estaban llenas, ¿no? Igual acá. Entonces, son tuberías, entonces. En el curso, el canal que más vamos a ver va a ser de este tipo. Un canal donde está expuesta la presión atmosférica, por ejemplo, de estos tipos, ¿ok? A ver, ahora sí, vamos a nuestra diapositiva. Nos dicen, son varias las diferencias que pueden establecerse entre un conducto cerrado, una tubería, y un conducto abierto, un canal. Este está abierto, este es un canal. Siempre tiene una superficie libre en contacto con la atmósfera, ¿ok? Va a tener una superficie que va a estar en contacto con la atmósfera o con una determinada presión. A diferencia de este conducto, que es una tubería, que ya lo hemos identificado, el líquido se encuentra confinado en una tubería y hay una serie de presiones que se están dando en todo el contorno de la tubería debido al fluido que está confinado. ¿Se acordarán ustedes mecánica de fluidos, por ejemplo, un piezómetro? Tenían, por ejemplo, su nivel de referencia, y decíamos que había una energía que estaba relacionada con la cota, había una energía que estaba relacionada, por ejemplo, con la presión, ¿no? Y había una energía relacionada con la velocidad. ¿Se acuerdan de esto en mecánica de fluidos, no? Entonces la energía podían establecerlo de esta manera. Vamos a ver ahora qué sucede en la parte de canales. A ver, en la siguiente diapositiva todavía. Acá hablamos de flujo en conductos. Ok, vamos a crear una diapositiva acá. A ver acá. ¿Se acordarán ustedes, por ejemplo, en mecánica de fluidos? Teníamos una tubería. Vamos a hacer nuestra diferencia, tubería y canal. A ver, hablábamos de tuberías y había una rugosidad, ¿no? Que estaba relacionado con el factor de fricción. Este factor de fricción aproximadamente iba de 0.018 a 0.022. Aproximadamente, esto era el rango que trabajábamos en lo que eran las tuberías. Y esto dependía de quién, del material de la tubería, ¿no? Esta podía ser de acero, podía ser de PVC, podía ser de hierro, etcétera, ¿no? Dependía del material. En un canal, por ejemplo, las rugosidades pueden ir de 0.018 a 0.038. Por ejemplo, acá estaríamos hablando de un canal de concreto y acá estaríamos hablando de un canal de tierra. Observamos las rugosidades de estas dos van a ser distintas, ¿no? Ustedes pueden tocar la textura de cómo es el concreto y cómo es la tierra. Es totalmente distinta su rugosidad. ¿Qué pasa si un canal es muy rugoso?
Por ejemplo, en tuberías el rango era este de acá, pero sin embargo en canal el rango es mayor. Entonces, al ser mayor este rango, el material que vamos a considerar es muy importante dentro de nuestros diseños. ¿Qué sucede si es muy rugoso? ¿Qué va a suceder si un material es muy rugoso? ¿Qué sucede con la energía? ¿Gana o pierde energía? Ok, pierde energía, ¿cierto? Es más rugoso, pierdo energía, ok. Pierde energía. ¿Qué pasa con la velocidad? ¿Ganas o pierdes velocidad? Pierde velocidad, ¿cierto? Voy a disminuir la velocidad. Es como si yo les dijera a ustedes, ¿saben qué, chicos? Van a correr una cuadra completa. Y el tipo de suelo que les pongo es concreto. Ustedes van a correr. No es lo mismo que si yo les digo, corran una cuadra y el tipo de suelo es arena. No va a ser lo mismo. En el tipo de suelo arena van a ir más lento, ¿no es cierto? Van a bajar la velocidad, ¿no? Porque la rugosidad va a ser distinta. Lo mismo sucede acá, ¿ok? Entonces podríamos decir que pierde energía, pierde velocidad. Y ahora, a ver, ¿cómo explico esta parte? Esto va a la siguiente diapositiva, ¿ya? A ver, hasta acá es lo que hemos hablado. Ya, entonces la diferencia entre ambos conductos está en la calidad de las paredes. Entonces la rugosidad es un punto importante dentro de lo que es nuestro diseño de flujo de conductos. En tuberías decíamos que dependía del material, pero que esta variación de rugosidad no era muy grande, ¿no? A diferencia de lo que son canales. En canales sí observamos que podemos tener una superficie muy lisa y otras muy rugosas. Entonces se vuelve muy importante la rugosidad. El tipo de forma que puede tener los canales puede ser rectangular, trapezoidal, semicircular o de alguna otra forma cualquiera, ¿ya? Más adelante vamos a ver algunas formas más comunes que se emplean. Antes de esto, ponemos acá. Entonces hemos hablado hasta acá de tuberías y de canales. A ver, terminemos esta idea. Si tenemos una tubería y vamos a dibujar acá nuestro esquema de la tubería, esta tubería se encuentra totalmente llena, por tanto hay un área A. ¿Qué pasa si yo les digo que aumento el caudal que está pasando por esta tubería? ¿Qué estaría sucediendo? Ok, aumenta la velocidad. Se acordarán, caudal es igual a la velocidad por el área. Si aumento el caudal, el área de esta tubería, el área no va a variar, ¿cierto? El área va a ser constante. Por tanto, indirectamente he aumentado la velocidad. ¿Sí? Si yo les digo, aumenta el caudal, en automático ustedes dicen, si es tubería, aumento la velocidad entonces. Porque el área de la tubería no la he cambiado. El área sigue siendo la misma. A ver, ¿qué sucede si es un canal? Vamos a ver.
A ver, si es un canal, y yo les digo, ¿qué pasa si aumento el caudal? Se sigue cumpliendo. Caudal es igual a la velocidad por el aire. ¿Qué pasa si le digo, aumento el caudal? ¿Qué me podrían decir? ¿Qué sucede? A ver, ideas. ¿Qué creen que sucede? Así es. Ok, me ponen aumenta el área, la velocidad, porque está en función del área. Ok, ya. Pero ¿cómo? A ver, en tuberías decíamos el área es constante. En un canal, por ejemplo, si yo digo que aumento el caudal, posiblemente el nivel de agua se ve afectado. ¿Por qué? Porque nuestro canal no es constante siempre. Puede ser que en un tramo nuestro canal sea de esta forma. Puede ser que unos metros más abajo el canal sea de esta forma. Por tanto, mi nivel de agua va a estar más abajo. O puede ser que el canal más adelante tenga esta forma. Por tanto, el nivel va a estar más arriba. No es como en tuberías que yo digo, se mantiene el área constante. En este caso, el área no va a ser constante. Va a haber una variación de forma. Entonces, hablamos que va a haber una variación de la forma. Por tanto, decimos que el nivel de agua puede aumentar o puede disminuir, ¿cierto? Dependiendo de la forma que vaya a tener el canal. ¿Y de qué depende que yo modifique la forma de este canal? ¿De qué creen que depende? ¿De qué creen que depende la forma de este canal? Puede ser que yo les diga de la altura de agua. Ok, de la altura de agua, ya, o sea, del nivel del agua. Pero ¿por qué yo variaría esta forma? Por el caudal, sí, pero la forma del canal. Puede ser que en este yo tenga un caudal y en este también tenga el mismo caudal. Exactamente el mismo. ¿Por qué lo varié? Si con este podía ser el mismo caudal. Un caudal variable. Sí, por ejemplo, fenómeno del niño, hay mayor caudal, ¿no? Entonces se puede ver afectado mi diseño. Ok, pero ¿qué pasa si yo, mi pendiente de terreno, imagínense ustedes, tengo una pendiente de terreno casi horizontal, ¿ok? Y luego tengo esta bajada, esta pendiente. Y de acá va a ir nuevamente una pendiente casi horizontal. Es lo mismo decir que, por ejemplo, están corriendo ustedes en una superficie que es casi plana a una superficie que está de bajada. Es lo mismo que ustedes corran en este tipo de pendiente que en esta otra. No, no es cierto. ¿En cuál van a ir más rápido?
¿En esta? ¿En 1 o en 2? ¿En cuál irían más rápido? Ok, en 2, ¿cierto? Porque está de bajada. Entonces van más rápido, van a tener una mayor velocidad. Ok, perfecto. Entonces es importante la pendiente. La variación de la forma depende del nivel de agua. Va a depender de la pendiente del terreno. Va a depender de quién, de la rugosidad. Porque habíamos dicho, no es lo mismo que corran en concreto que a que corran en una superficie de arena, ¿no es cierto? Entonces va a depender también de la rugosidad del terreno. Como que yo les digo, el nivel de agua inicialmente está por acá. Pero acá hay una bajada. El nivel va a variar. Y de acá posiblemente aumente. Porque hay una bajada, entonces va a haber una variación. Va a haber acá como una especie de turbulencia, ¿no? Y de ahí va a aumentar. Entonces, el nivel de agua varía, por tanto, el canal no puede ser siempre el mismo. Tiene que haber variaciones, ¿ya? Esto lo vamos a ver en el transcurso del curso, ¿ya? Pero, inicialmente, en esta parte, saben que el canal va a variar. Va a haber variaciones, por tanto, del nivel de agua. Va a depender de la pendiente del terreno y la rugosidad existente, ¿sí? A diferencia de tuberías, en tuberías decíamos, si aumenta el caudal, aumenta la velocidad. En canales no. Si aumenta el caudal, ajá, entonces voy a variar mi forma, el nivel va a variar, la pendiente del terreno, la rugosidad. Hay un poco más por analizar. ¿Está bien? Ya esto viene el comentario que les ponen acá. En general, se puede decir que los problemas en canales son más complejos que los problemas de tuberías. ¿Okay? Son ligeramente más complejos porque hay más variables por analizar. En una tubería dada, la sección transversal es rígida y determinada. Como les decía, es un área constante, ¿no? Un aumento en el caudal conlleva un aumento de la velocidad, ¿cierto? Esto sucede en tuberías. Pero en canal hay una superficie libre. Un aumento en el caudal o gasto representa una variación de su sección. Entonces, si varío mi sección, voy a tener que variar entonces la forma en la que estoy haciendo mis diseños, ¿no? A ver. ¿Se acordarán acá? Mecánica de fluidos. Tenemos nuestro nivel de referencia. Este es la tubería. Y hablábamos que había una energía por cota, una energía relacionada con las presiones, teníamos una energía relacionada con la velocidad y existían pérdidas. Estas pérdidas, ¿a qué se debían? ¿Se acuerdan? Mecánica de fluidos, hablábamos que habían pérdidas de energía. Estas pérdidas era debido a qué? Ajá, perfecto, fricción y accesorios, ¿cierto? Entonces, si hablamos de nuestra ecuación de energía, esto eran las pérdidas que estaban relacionadas a la fricción y accesorios. Excelente. A ver, ¿qué más? Tenemos este alfa. Este alfa es un factor de corrección de velocidad. Mayormente se determinan en los laboratorios estos alfas
pero para que lo tengan en cuenta va aproximadamente de 0.98 a 1. Es un valor que les dan en el laboratorio. Si viniera un problema similar, les darían cuánto es el valor de alfa, ¿no? Pero en esencia, nuestra ecuación de energía es esta. No ha variado, ¿cierto? De lo que han visto ustedes en mecánica de fluidos. Solamente es el alfa, el factor de corrección. A ver, ¿qué pasa en canales? En canales abiertos tenemos igual nuestro nivel de referencia. Ok, acá tenemos nuestro nivel de referencia. Entonces tenemos nuestra energía por cota, que es del nivel de referencia hacia la zona donde está el terreno. Por ejemplo, si analizo en este punto, este es el Z, ¿no? La cota. Entonces tenemos energía por cota, tenemos energía por tirante. El tirante es desde el nivel de terreno hacia el nivel de agua. Entonces, el tirante va a ser todo esto de acá. Este Y va a ser el tirante. Tenemos energía por velocidad y tenemos pérdidas. Observamos que es muy parecido a lo que es el flujo de tubería, ¿cierto? A ver, vamos a ver nuestra ecuación. ¿Qué está cambiando? Acá era energía por presión y acá tenemos energía por tirante. Es lo único que ha cambiado. En el caso de tuberías, decíamos que había una presión que estaba actuando siempre, que está confinada, ¿no? Del fluido que está confinado dentro de esta tubería. En este caso, lo que nos importa es la energía que se va por este tirante, ¿ya? Y las pérdidas. En canales, las pérdidas está relacionado con las pérdidas debido a la rugosidad. ¿Ok? Estas pérdidas son las pérdidas que se dan por rugosidad. Listo, a ver. Acá nos dan, por ejemplo, los tipos de flujos en conductos abiertos. Algunos de estos términos ustedes ya lo han escuchado en mecánica de fluidos. Por ejemplo, hablamos flujo permanente. El flujo permanente decíamos que no variaba en el tiempo. Si hablamos del tirante, acuérdense que el tirante es esta distancia de acá, Y. Decimos que Y es constante en el tiempo. Flujo no permanente, Y cambia en el tiempo. Flujo uniforme, Y es constante en el espacio. Y flujo variado es que Y cambia en el espacio. ¿Ya? Vamos a analizarlo en este esquema. Este no. Acá. Acá vamos a analizar esto. A ver. Este es un canal que está en un laboratorio, pero vamos a analizar algunas secciones. Por ejemplo, vamos a decir que esta es la sección 1, esta es la sección 2, esta es la sección 3 y por acá la sección 4. Entonces, si hablamos de tirantes, vamos a decir que acá hay un tirante 1, un tirante 3 que diga. Acá hay un tirante 4. Acá hay un tirante 1 y acá hay un tirante 2. ¿Ok? Siempre de la base al nivel de agua. Entonces, a ver, teníamos los tipos de flujo permanente,
Un flujo permanente sería, si por ejemplo, yo voy a las 9 de la mañana. A las 9 de la mañana voy y mido los tirantes. Yo observo, apunto la información del tirante 1, tirante 2, tirante 3 y del tirante 4. Ok, apunto cuánto es este nivel. Llega a las 10 de la mañana y vuelvo a medir los mismos tirantes. Observo que el tirante 1 es exactamente el mismo. El tirante 2 también, el tirante 3 y el tirante 4. Entonces, en el tiempo, estos tirantes que tenemos acá no variaron. Espacialmente son distintos, ¿cierto? Pero en el tiempo no han variado, siguen siendo exactamente los mismos. A eso se refiere cuando nos dicen un flujo permanente. Entonces ponemos acá flujo permanente, el nivel o Y, el tirante, es constante en el tiempo. ¿Ok? A ver, siguiente, flujo no permanente. Vamos a ver un flujo no permanente. Un flujo no permanente, a ver, es si a las 9 de la mañana mido los tirantes y voy a tener tirante 1, tirante 2, tirante 3 y tirante 4. Y resulta que a las 10 de la mañana mido y el tirante 1 ya no es el mismo, ha variado. Ahora es un tirante 1'. Tirante 2 también varió. El tirante 3 y el tirante 4 también varió. Observamos entonces que el tirante ha variado en el tiempo. Ha cambiado en el tiempo, ¿no? Esto se dice que es un flujo no permanente. A ver, el siguiente concepto era flujo, a ver, ¿qué era? Flujo uniforme. Vamos a ver. A ver, flujo uniforme. Un flujo uniforme. A ver, vamos a analizar el tirante 1 y el tirante 2. Por ejemplo, es la base del canal y voy a obtener este tirante. Voy a decir que este es el tirante 1 y este es el tirante 2. Observamos acá, el tirante 1 es casi igual que el tirante 2. Podríamos decir que están a un mismo nivel. Entonces ponemos acá que el tirante 1 es igual al tirante 2. Entonces estamos diciendo que están a un mismo nivel. Si están a un mismo nivel, quiere decir que Y es constante en el espacio. Espacialmente, entre este punto y estos otros, son iguales. Entonces, al ser iguales, decimos que es un flujo uniforme. Siguiente término, flujo variado. Para flujo variado vamos a analizar, por ejemplo, 3 y 4. Observamos el nivel de agua y tenemos que este es el tirante 3 y este es el tirante 4. Entonces decimos acá, el tirante 3 es diferente al tirante 4. Quiere decir que espacialmente han variado. Entonces ponemos que Y cambia en el espacio. Ha variado espacialmente. A esto se le llama que es un flujo
variado. Acá tendríamos un flujo variado, acá tenemos un flujo uniforme, es lo que estamos observando, ¿cierto? Hasta acá se entiende. ¿Sí? Perfecto. Entonces continuamos. A ver, un minuto. Voy a registrar a mi delegado. Ya no lo he registrado en el sistema. Un minutito. Sí, si no se me pasa la hora. Es Cristian Hurtado, ¿cierto? A ver, vamos a registrarlo. Poner acá Hurtado Rodríguez Cristian Ronald. Listo, ya están registrados. Perfecto, continuamos entonces. A ver, eso es lo que nos indican acá. Nos explican sobre un flujo permanente. Y si hablamos, por ejemplo, de la velocidad, decimos que la variación de la velocidad con respecto al tiempo es cero. No existe variación en el tiempo. Es la forma como se manifiesta, ¿no?, numéricamente. Un flujo uniforme, ya lo hemos explicado también. Ahora acá nos hablan de un flujo uniforme permanente. Entonces, un flujo uniforme permanente, de acuerdo a lo que hemos explicado, sería un flujo que entonces, cuyo tirante no cambia ni en el tiempo ni en el espacio, ¿cierto? Un flujo uniforme permanente, ¿ya? Mayormente en el curso vamos a ver estos dos, vamos a decir un flujo uniforme permanente, por ejemplo, un flujo variado, rápidamente variado o variado gradualmente variado. Esos son los dos principales que vamos a trabajar. Si hablamos de un flujo variado, a ver. Observamos acá. Este es el lugar de almacenamiento, hay una compuerta y está saliendo un flujo por esta sección de la compuerta, ¿no? Entonces, este flujo sale de forma muy rápida, ¿ok? Entonces se le llama que esta zona es un flujo rápidamente variado. Luego, tenemos acá una pequeña, podríamos llamarlo ahorita informalmente, como una pequeña obstrucción acá, ¿no? Entonces el fluido sale, encuentra esta pequeña obstrucción, entonces empieza a llenar esto, ¿no? Una vez que esto se llena, el flujo pasa por encima. Entonces, para que el flujo haga esto, quiere decir que acá el fluido se ha retenido ligeramente. Al suceder esto, ha formado una zona en la que el flujo ha variado gradualmente el tirante. Observamos que el tirante inicial es diferente al final acá, ¿no? Entonces ha ido variando el tirante gradualmente. Después de esto, observamos acá que se da un flujo rápidamente variado. Rápidamente ha variado el tirante acá. Entonces se produce un salto, un resalto hidráulico. Y luego cae, ¿no? Luego, por variación dependiente, también se da cambios en el tirante. Entonces, esto vamos a verlo un poco más adelante. ¿Qué es lo que sucede? ¿Cuáles son las ecuaciones que priman?
pero más o menos para que entiendan de manera general cómo es el esquema, ¿no? A ver, en mecánica de fluidos habíamos hablado sobre el número de Reynolds, ustedes ya lo conocen. El número de Reynolds relaciona las fuerzas de inercia con respecto a las fuerzas viscosas, ¿no es cierto? Y básicamente nos determina si un flujo es laminar, si es transición o si es turbulento, ¿no? ¿Cuál es el régimen del flujo? Entonces acá, para lo que es flujos en canales abiertos, tenemos que es laminar si el número de Reynolds es menor a 500 y es turbulento si el número de Reynolds es mayor a 2000. Como una idea general, casi más del 99.9% de los canales se encuentran en un régimen turbulento, ¿ok? Ahora vamos a hablar de flow. A ver. El número de flow relaciona lo que son las fuerzas de inercia de velocidad con las fuerzas gravitacionales. Entonces, número de flow es igual la velocidad del medio del flujo, raíz de la gravedad por la profundidad hidráulica. La profundidad hidráulica es igual al área entre el espejo de agua. Quiere decir acá entonces que la profundidad hidráulica, área entre el espejo de agua. Vamos a ponerlo acá. A ver, tengo mi canal. Esta es la forma que tiene el canal. Pero el área de fluido es todo esto. Entonces, este es el área a la que se refiere acá. El espejo de agua está denotado como T. El espejo de agua es todo esto. Es esta distancia que marca toda la superficie de agua, ¿ok? Entonces, este es el espejo de agua. A esto hace referencia en esta fórmula del número de Flow. ¿Qué me indica Flow? Sabíamos que Reynolds me indica el régimen, laminar, transición o turbulento, ¿no? ¿Qué tan variable es, ¿no? El número de Flow me define si el flujo va rápido o lento. Entonces ponemos acá, me define si el flujo va rápido o lento. Para esto lo clasifica en flujo crítico, flujo subcrítico y flujo supercrítico. Si decimos que es subcrítico, estamos diciendo que es un flujo lento o lento, también llamado río. Quiere decir, ¿qué río estamos hablando? Estamos hablando del río Rima, por ejemplo. Estamos hablando del río Amazonas. Todos los ríos entran dentro de la clasificación de un flujo subcrítico, ¿ok? Cuyo número de flow es menor a 1. Entonces, ¿qué es un flujo supercrítico? Un flujo supercrítico o rápido sería, por ejemplo, los torrentes, las cataratas. Es un flujo mucho más rápido, ¿no? El número de flow va a ser mayor a 1, ¿ya? Y un flujo crítico, el número de flow es 1. Esta es la forma como vamos a clasificar en canales a nuestro flujo de acuerdo al número de flow. Crítico, subcrítico, supercrítico. ¿Es posible que en un canal me salga un flujo supercrítico? Sí es posible. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es el problema de que nos salga un flujo supercrítico?
Como es muy rápido, semejante a una catarata, semejante a un torrente, imagínenlo, o sea, como es muy rápido, lo que va a hacer va a desgastar la forma de nuestro canal. Y este puede colapsar, ¿no es cierto? Entonces, para evitar esto, hay que estar revistiéndolo, ¿no? Hacerle mantenimiento al canal continuamente para evitar justamente daños posteriores. Hay canales que son de tierra, imagínense, un canal de tierra con un régimen supercrítico, erosiona totalmente, ¿no es cierto? Entonces, en ese caso hay que revestirlo, ¿ya? A ver, ahora acá tenemos flujo uniforme y permanente en canales. Habíamos dicho que un flujo uniforme permanente, decíamos que el tirante no cambiaba ni en el tiempo ni en el espacio, ¿cierto? Por tanto, el tirante es constante. Si decimos que el tirante es constante, por tanto, el área va a ser constante, su velocidad va a ser constante y el caudal va a ser constante, ¿ok? ¿Qué involucra también esto? Que la línea de pendiente, S es la pendiente, ¿ya? Que la línea de pendiente, por ejemplo acá, la pendiente de terreno, ese es su cero, va a ser la pendiente de terreno, va a ser igual a la pendiente del nivel de agua, que es denominada como SA. Este es el nivel de agua. Y va a ser la misma que la pendiente de energía, como SF, pendiente de energía. ¿Sí? Entonces diríamos que las pendientes van a ser la misma bajo un flujo uniforme permanente. La forma que pueden tener los canales puede ser una forma rectangular, trapezoidal, triangular, circular, semicircular, puede adquirir alguna otra forma adicional. Los más comunes son estos y los que más vamos a emplear es el canal rectangular y el canal trapezoidal, ¿ya? Son los que más vamos a emplear en el curso. A ver, sobre la distribución de velocidades. Ustedes se acordarán, mecánica de fluidos, decíamos que había un perfil de velocidad, del cual dependía, por ejemplo, de la viscosidad del fluido, ¿cierto? Hablábamos que existía un perfil y que era importante analizarlo. Está bien, es importante, porque, por ejemplo, en un canal vamos a tener una velocidad superficial, la velocidad máxima se va a dar a una determinada distancia con respecto al tirante. Vamos a tener en fondo una velocidad también, una velocidad mínima, pero para el curso de hidráulica vamos a asumir que la velocidad que vamos a tomar siempre va a ser una velocidad promedio. ¿Ok? Siempre nuestra velocidad va a ser una velocidad promedio. O sea, de todo esto vamos a trabajar solamente con las velocidades promedios, ¿ya? Eso vamos a considerar dentro del curso de hidráulica. Ahora, ¿cuáles son las componentes de un canal? Un canal está compuesto por elementos geométricos y elementos hidráulicos. Los elementos geométricos, por ejemplo, lo que está en rojo es la forma de nuestro canal, ¿no? A ver, esta base de abajo se le llama la base menor del canal. Esto de acá arriba se le llama la base mayor del canal. Este H, que es de la base del canal hasta la superficie acá donde termina el canal, todo esto H,
Es la altura de talud o altura de canal. Z es el talud de caja o sección de canal. Este es el Z, que está relacionado con ¿qué? Con el ángulo que va a tener el canal, ¿ok? Ahora lo vamos a ver esto. La berma interna es esta y esta es la berma externa. Ahora, ¿cuáles son los elementos hidráulicos? Elementos hidráulicos, ya habíamos hablado antes, el tirante. El tirante es un elemento hidráulico. Este es el tirante. La distancia del fondo al nivel de agua. El tirante Y. El borde libre. El borde libre es la distancia del nivel de agua a la parte más alta del canal. Este es el borde libre. El tirante o ancho superficial o espejo de agua. Habíamos hablado ya del espejo de agua. Es esta distancia T, es el espejo de agua. El área hidráulica o el área transversal. El área es el área donde está todo el fluido, es el área que se refiere al fluido. Por ejemplo, todo esto es el área. Perímetro mojado, como su nombre lo dice, es el perímetro que está entonces en contacto con el fluido, que está mojado, todo esto. A pesar que mi canal es más grande, mi perímetro mojado es toda la zona que está en contacto con el fluido, todo esto es el perímetro mojado. Y el radio hidráulico es igual el área entre el perímetro mojado. Acá tenemos ya nuestra información. Tenemos acá que θ es el ángulo que forma el lado lateral con respecto al horizontal. Este es el ángulo θ. Y Z, el talud, es la cotangente de este ángulo. ¿Ok? La cotangente del ángulo es Z. A ver, vamos a explicar esto de la cotangente. Vamos a agregar una diapositiva. Listo, decíamos que Z es igual a la cotangente del ángulo. A ver, tenemos un canal de esta forma. Este ángulo va a ser θ, ¿cierto? Y teníamos acá que el talud es esto, Z y acá 1. Siempre se tiene que dar esta relación. Z, 1 acá y Z acá. ¿Okay? Siempre se tiene que dar esa relación. Entonces, si tenemos acá, vamos a poner. Si tenemos acá nuestro canal y decimos que esto tiene un tirante Y, quiere decir entonces que para que se dé esa relación Z1, yo digo que si esto es Y, esto va a ser ZY. ¿Ok? A ver, si yo les digo ahora que Y es igual a 2, imagínense un problema, le dan ese dato. Y es igual a 2. Quiere decir que acá ustedes van a poner Y igual a 2, me van a hacer su esquema del talud. Y si este va a ser 2, por tanto este va a ser 2Z. ¿Para qué me sirve esto? Por ejemplo, cuando tengan que calcular el espejo de agua. De esta forma van a poder determinar
cuál es, por ejemplo, esta distancia de acá. Porque ya tienen la relación relacionada, ¿ya? La relación concernida. Listo, a ver. Acá vamos a empezar a ver las fórmulas. Ahora necesitamos conocer cuál es la velocidad con la que está pasando el flujo. Entonces, para eso utilizamos nuestra ecuación de Chezy. Esta es la ecuación de Chezy, esta que está acá abajo. Acá, las siguientes diapositivas son una serie de ecuaciones que lo vamos a ver como resumen ahorita en la siguiente diapositiva, ¿ya? Vamos a ponerlo acá. Vamos a poner acá nuestro resumen de ecuaciones y después vamos a ver las diapositivas, ¿ya? Para que se pueda ser más fácil de entender. A ver, hablamos de la ecuación de Chezy. La ecuación de Chezy es velocidad igual a la coeficiente de Chezy por la raíz del radio hidráulico por la pendiente. A ver, de acá. C es el coeficiente de Chezy. R es el radio hidráulico. Y acuérdense que el radio hidráulico es el área entre el perímetro mojado. Y S es la pendiente de nuestro canal. A ver, ahora, ¿cuál es el coeficiente de Chezy? Para determinar el coeficiente de Chezy hay tres formas de hacerlo. La primera, mediante las formulaciones de Manning. Manning determina la rugosidad como N. ¿Ok? N es la rugosidad. A ver, el coeficiente de Chezy para Manning es C igual radio hidráulico a la 1/6 entre la rugosidad. Entonces, si tengo este coeficiente, puedo determinar mi velocidad, ¿cierto? A ver, vamos a poner nuestra velocidad. Nuestra velocidad entonces sería igual a 1 entre N, radio hidráulico a la 2/3 por la pendiente a la 1/2. Si tengo la velocidad, puedo hallar el caudal. Simplemente le agrego el área, ¿no? Caudal, velocidad por el área. Entonces es igual 1 entre N, radio hidráulico a la 2/3, S a la 1/2 por el área. Entonces, de Manning se deducen estas ecuaciones. A ver, siguiente coeficiente de Chezy está dado por Basing. Basing denota el símbolo M a la rugosidad. Esto es la rugosidad también. Pero su símbolo es el M simplemente. Entonces, Basing, su coeficiente de Chezy es igual a 87 entre 1 más la rugosidad entre la raíz del radio hidráulico. Entonces, ¿la velocidad a qué sería igual? A ese coeficiente, 87, 1 más m raíz de r por el radio hidráulico a la 1/2 por la pendiente a la 1/2, ¿cierto? Si es que lo reemplazamos en la ecuación de Chezy, obtendríamos esto.
Siguiente formulación, la de Culebrook. Culebrook es denotado a la rugosidad como K. A ver. La fórmula es la siguiente. A ver. Velocidad es igual menos la raíz de 32 por la gravedad por el radio hidráulico por la pendiente su 0. Todo esto por el logaritmo de la rugosidad entre 14.8 radio hidráulico más 1.255 viscosidad por el radio hidráulico raíz de 32 por la gravedad por el radio hidráulico por la pendiente sub 0. Esto es nuestra ecuación para determinar la velocidad con Culebrook. Quiere decir que ¿cuál es el coeficiente? A ver, si es radio hidráulico con pendiente, todo esto viene a ser el coeficiente de Hc. ¿Okay? Todo eso viene a ser el coeficiente de Hc. El coeficiente, sí, de Hc, está bien. ¿Ok? Este es el resumen de toda la información que vamos a trabajar. A ver, esta viscosidad es 10 a la menos 6 metros cuadrados en 3 segundos. Listo. Ahora sí, vamos a ver lo que hemos apuntado ahora en nuestra diapositiva. Coeficiente Hc, tenemos acá, esta es la ecuación que les indicaba. La fórmula de Basing es esta de acá, para el coeficiente de Hc, y este es el valor que pueden tener dependiendo del tipo de material que les indique. Si le dicen que, por ejemplo, que es cemento, la rugosidad M va a ser 0.11. Y así sucesivamente las otras variables. La ecuación de Culebrook, esta es su formulación. Y también tiene su tabla, que es esta de acá, relacionada a la rugosidad. Y la ecuación de Manning tiene su coeficiente de Hc y tienen cuánto es la rugosidad referente. ¿Ok? Entonces vamos a apuntar acá, vamos a copiar estas tablas para que se acuerden, vamos a ponerlos pequeños, pero para que se acuerden que hay unas tablas que dependen del tipo de material, ¿no? Dependen del tipo de material que les indiquen. Este es para Manning, este es para Basing, solamente para que se acuerden, lo estoy copiando acá pequeño, ¿no? Para Basing y el otro, este de acá, es para Culebrook. Por acá vamos a ponerlo para que se acuerden que existen los valores también, dependiendo del tipo de material. A ver, hasta acá hemos visto. A ver, ahora les muestro acá una tabla que me da como resultado el área, el perímetro mojado, el radio hidráulico y el espejo de agua, dependiendo del tipo de sección que tenga. Por ejemplo, si es una sección rectangular, el área va a ser la base por la altura, B por Y, ¿cierto? El perímetro mojado va a ser Y más B más Y. Quiere decir B más 2Y.
El radio hidráulico es el área entre el perímetro mojado y el espejo de agua, T. En este caso de sección rectangular va a ser igual a B, ¿cierto? Entonces ponemos B. Lo mismo se ha deducido para una sección trapezoidal, triangular, circular, parabólica, para que lo tengan a la mano de tal manera que cuando se les pida, ustedes rápidamente pueden hacer sus cálculos. ¿Ok? Acá tenemos un ejemplo que de por sí ya está solucionado acá. Vamos a modificar esto. Vamos a acá. Vamos a modificar. Para eso solo necesito el enunciado. Acá nos dice, calcular el gasto de un canal. Cuando me dicen el gasto, ¿a qué se refiere? ¿Qué están pidiendo? Si nos dicen el gasto, ¿qué están pidiendo? Ok, el caudal, perfecto. Nos están pidiendo el caudal, ¿no? Calcular el caudal de un canal de sección trapezoidal, debería ser trapezoidal, con un ancho de plantilla de base 2 metros. Ok, entonces estamos hablando de un canal de sección trapezoidal cuya base B es igual a 2 metros. El tirante es 1.2 metros. Es decir, que este tirante Y es igual a 1.2 metros. Y un talud Z igual a 2. Vamos a poner acá este dato. Z igual a 2. Pendiente, la pendiente de terreno es 0.000667. ¿Ok? De acuerdo a los datos que nos dan. Y las paredes están construidas con concreto rugoso bien acabado y nos dan la rugosidad de Manning. A ver, vamos a obviar esto y vamos a tener algunas consideraciones. Vamos a decir que, por ejemplo, vamos a considerar ya el primero, Manning, n igual 0.017. Vamos a decir que Culebrook K igual 0.01. Vamos a decir que Basing, o sea, M igual 0.46. ¿Ok? Imagínense que en este problema solamente les dan esto y les dicen n igual 0.017. Ustedes saben que n es el símbolo de la rugosidad para Manning. Si le dicen k igual 0.01, ustedes saben que k es la rugosidad para la formulación de Culebrook y que m es la rugosidad para la ecuación de Basing. ¿Okay? Entonces, no necesariamente ustedes les van a dar esto, sino que de frente pueden ponerle el símbolo n 0.17, k 0.01 y así respectivamente. ¿Okay? A ver, hagamos el ejercicio. Vamos a calcular el área. A ver. Como recién se están familiarizando, vamos a copiar esto, ¿ya? Para que lo tengan acá y puedan calcular rápidamente. A ver, el área es esto de acá, ¿no? Es la base es 2 más el talud, que es 2 por el tirante, 1.2. Todo esto por el tirante, 1.2. A ver, díganme, ¿cuánto es el área?
5.28, perfecto. 5.28 metros cuadrados. Excelente. A ver, ahora el perímetro mojado. Tenemos acá nuestra formulación. Perímetro mojado es igual a la base 2 más 2 veces el tirante 1.2 por la raíz de 1 más el talud, que es 2 al cuadrado. ¿Cuánto es el perímetro mojado? 7.37. Ok. Listo, tenemos el perímetro mojado. El radio hidráulico, sabemos que es el área entre el perímetro mojado. Quiere decir 5.28 entre 7.37. ¿Cuánto es el radio hidráulico? 0.72 me ponen acá. Listo, tenemos entonces nuestro radio hidráulico, área y perímetro. A ver. Vamos a hacer nuestro cálculo para Manning. Para Manning, a ver. El coeficiente de Chesie era igual a radio hidráulico a la 1/6 entre la rugosidad. ¿Cuánto es el coeficiente de Chesie? Radio hidráulico 0.72 a la 1/6 entre la rugosidad 0.017. ¿Cuánto es? $55.69. Ok, entonces nuestro coeficiente es 55.69. Me piden hallar el gasto, o sea, el caudal. ¿Cuánto es el caudal? Entonces puedo hallar mi velocidad. Velocidad es igual 1 entre n r a la 2/3 área por s a la 1/2. De acá 1 entre n vale 0.017. Radio hidráulico 0.72 a la 2/3. El área 5.28 y la pendiente 0.000667, todo esto elevado a la 1/2. Me dicen cuánto es la velocidad. Velocidad, a ver, 6.44. A ver, verifica por favor. Muy grande. $0.0548. A ver, alguien más que defina. A ver, ¿cuánto es la velocidad? ¿6.44? Verifiquen bien. Ah,
yo me he equivocado. Ajá. Sí, 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 ya me di cuenta, yo me he equivocado. Ajá. Ok, entonces me están calculando ustedes directo el caudal, recién me di cuenta, el caudal. Sí, gracias. A ver, entonces el caudal es 6.44, perfecto. Esto es el caudal. ¿Y cuánto sería la velocidad? Ahora sí, 1.22. Ya decía yo, ¿por qué le sale un caudal tan grande? Que diga una velocidad tan grande. Y era por eso, me había equivocado yo. Gracias, chicos. Listo, entonces tenemos el caudal y la velocidad por Manning. Ahora vamos a ver entonces qué sucede con las otras ecuaciones. Vamos a poner acá. Vamos a poner nuestros datos acá. Ponemos acá porque todavía nos sirve la información. Y vamos a copiar las fórmulas para no estar a cada rato copiándolas acá. ¿Listo? Por acá. A ver. A ver acá. Entonces, vamos a definir que por Manning la rugosidad va a ser 0.017, ¿no? Vamos a ponerlo como una tabla. Esto es la rugosidad por Manning. La velocidad nos salía 1.22 y el caudal nos salía 6.44. Ok. Ahora, ¿cuánto nos sale por Basing? ¿Y cuánto nos sale por Culebrook? Basing 0.46 es la rugosidad y Culebrook 0.01. A ver, calculen por la fórmula de Basing cuánto es la velocidad. Velocidad por Basing 1.24 me hizo mal. 1.24. Confirman, ¿ah? A ver, el caudal, ¿cuánto sale? $6.55, perfecto. 6.55. Excelente. Ahora, la fórmula de Culebrook. Tienen la rugosidad K, lo tienen, el radio hidráulico lo tienen, que es 0.72, la viscosidad lo tienen, que es 10 a la menos 6, y la pendiente también. Calculen, por favor.
¿Cuánto es la velocidad? (1.17). Ok, vamos a poner entonces acá 1.17. ¿Y el caudal? (6.18). Perfecto. A ver. Entonces, ahora ya. Ustedes han calculado, ya han determinado, pónganse estos valores. Vemos que las velocidades están muy próximas, ¿no? 1.22, 1.24, 1.17, están próximas. Pero el caudal no. Consulta. Ustedes como ingenieros, ¿qué valor de caudal consideran? Observan que el caudal está entre 6.18 a 6.55. ¿Qué valor de caudal considera? ¿Qué me dirían? Han hecho sus cálculos con sus 3 fórmulas conocidas. ¿Qué valor de caudal consideran? Tienen varias alternativas. Pueden usar el mayor, pueden usar el menor, pueden usar el promedio, pueden usar cualquier valor intermedio entre estos dos. ¿Cuál consideran? ¿Cuál consideran? Cualquiera en el rango está bien. El promedio, el mayor, ok. 6.55, quizás el más conservador, ¿no? Ok, acá vamos a ver. Vamos a poner acá. Nuestro rango de caudal estaba entre 6.18 a 6.55, ¿cierto? Ok. A ver, tienen varias alternativas. Desde el punto de vista académico, o sea, imagínense un examen que ustedes tengan que calcular el caudal y que con este caudal hagan todo su diseño. Si ustedes toman el mayor, está bien. Si toman el menor, está bien. Si toman cualquier valor intermedio o el promedio, está bien. Desde el punto de vista académico, cualquier valor que consideren acá está bien. Por tanto, se dan cuenta que en una evaluación no necesariamente va a haber una única respuesta, ¿no? Porque si considero el mayor, mi diseño va a ser distinto que si considero el valor menor, ¿no? Entonces, a ver, desde el punto de vista académico, cualquiera es el adecuado. Desde el punto de vista ingenieril, ustedes tienen que ver
qué sucede en las zonas aledañas. Por ejemplo, si este es mi río y yo tomo un determinado caudal, pónganse un caudal promedio. Y tienen alrededor, por ejemplo, chacras, ¿ok? Sucede algo si es que de acá a un tiempo, por ejemplo, un fenómeno del Niño, aumenta el caudal y hay proceso de inundación en algunas partes. ¿Sucede una gran afectación? En realidad no, porque son chakras, ¿cierto? Y solamente ese proceso duraría, sería, por ejemplo, no es un proceso que se da todos los años, ¿no? Se da cada cierto tiempo, cada que hay un fenómeno en el niño. Entonces, de esta forma, puedo utilizar, por ejemplo, un valor promedio, un valor inclusive menor al promedio, puedo usar el valor menor y estaría hasta cierto punto bien. Cosa distinta que si yo tengo mi río y alrededor tengo viviendas. Ahí, por ejemplo, si tengo una ciudad cerca, ahí sí tengo que tener cuidado con procesos de inundación. ¿Y qué involucra que yo utilice el caudal máximo o el caudal promedio o el caudal mínimo? Involucra en fines de diseño costo. ¿Ok? Si yo, por ejemplo, tengo que acá hay chacras, voy a poner mi caudal máximo, involucra que voy a invertir un montón de dinero para poder hacer ese diseño, que va a ser un diseño mucho más grande que si considerara el promedio o si considerara el mínimo. ¿Ok? Entonces involucra costos, presupuesto. Entonces hay que tener en cuenta siempre cuando ustedes hacen diseño, qué sucede en los alrededores, qué hay en los alrededores. Por tanto, es importante siempre una visita al área de estudio, qué es lo que hay cerca, cuál es el tipo de suelo, ¿sí? Entonces, como les decía, desde el punto de vista ingenieril, tienen que evaluar lo que sucede alrededor. Desde el punto de vista académico, cualquier valor que consideren acá está bien. ¿Está claro? Sí, ok, a ver. A ver. Voy a mostrarles acá. Hay una herramienta que se llama H-Canales. Lo pueden descargar de internet. Por ejemplo, yo tengo la versión 3.1, creo que ya están en la versión 4. A ver, vamos a mostrarles qué hace el H-Canales. Vamos a poner los datos acá. Acá están los datos, ya, ok. A ver, ¿qué es lo que teníamos que calcular? El caudal, ¿cierto? Entonces buscamos acá el caudal. Nuestro tipo de sección para el problema era una sección trapezoidal. Entonces ponemos nuestro tirante 1.2. El ancho de solera, según nuestro problema, 2. El talud, 2. El coeficiente de rugosidad. El coeficiente de rugosidad utilizado en el H-Canales es el de Manning. Ojo con eso, ¿ya? Es el de Manning. 0.017. La pendiente que nos daban, 0.000667. Calculamos y observamos que nos dan, por ejemplo, ya el valor del caudal, nos da el área, radio hidráulico, la velocidad, perímetro, espejo de agua y otras variables más. Ojo que el H-Canales utiliza la formulación de rugosidad de Manning, ¿ya? Ahora, ¿por qué les muestro esto? No para que lo utilicen así, por ejemplo, un examen. Ustedes me ponen H-Canales
me ponen ahí su captura o me ponen extraído de H canales, está mal. ¿Okay? Ustedes tienen que calcularlo tal como lo hemos hecho en la clase. Les muestro el H canales solamente para que puedan corroborar sus datos, nada más. A lo largo del curso vamos a trabajar más con las formulaciones de Manning. Por tanto, el H canales les va a servir. Y van a poder emplearlo, sí, pero a partir de la mitad del curso para adelante. Ahorita en esta primera parte es necesario que aprendan la metodología manual tal como lo estamos haciendo acá. ¿Ok? Tal como lo estamos haciendo en el curso que estamos desarrollándolo paso por paso. ¿Ok? ¿Está comprendido eso? En el primer examen o en las primeras evaluaciones no quiero ver nada de H canales. ¿Estamos claros? ¿Sí? Ok, ojo, miren, les estoy diciendo, después no me digan, pero profesora, no sabía, no hay forma, ¿ya? Como le digo, ahorita solamente de forma referencial para que lo tengan y puedan evaluar a ver si sus cálculos están nada más, ¿sí? Entonces acá están, les muestro acá dos imágenes de la H-Canales para que se acuerden de descargarlo igual, ¿ya? Acá nos estamos quedando en la clase de hoy, jóvenes. Ya la próxima clase terminaremos con estas diapositivas y avanzaremos con más problemas relacionados. Siempre vamos a tratar de hacer un problemita por ahí como para que queden algunos conceptos y poder terminar de explicar la teoría, por ejemplo, ¿ya? ¿Consultas? ¿No hay consultas? ¿Todo claro? ¿Están en el aula virtual? ¿Qué? ¿Para descargar el H-Canal es eso? No está. ¿Ya? Ustedes tienen que descargarlo de internet. Las diapositivas están en el aula virtual, pero igual, siempre que termino la clase, envío al delegado las diapositivas, ¿ok? Así que si en algún momento me olvido de enviar la diapositiva, díganle al delegado. Delegado, por favor, pídele a la profesora la diapositiva. Porque mayormente lo que suelo hacer es agregar diapositivas. Por ejemplo, acá agrego información, agrego de tal manera que se pueda entender las clases, ¿ok? Entonces, igual, termino la clase, envío la información, las diapositivas al delegado. No se olviden que hay un grupo que está siendo formado para que se unan. El delegado es Cristian. Entonces, a través de él voy a estar enviando siempre las diapositivas, ¿ok? ¿Qué más? A ver. No se olviden que esta semana ya inicia sus clases también de práctica. Conmigo van a ver todo lo que es la parte teórica y también tienen su profesor de práctica, ¿ya? Listo, jóvenes. Y también tienen su profesor de laboratorio, profesor de práctica y profesor de laboratorio. Listo, jóvenes. Entonces, damos por concluida nuestra sesión del día de hoy, si es que no hay más preguntas. Entonces, damos por terminada la sesión de hoy. Listo. Cristian acaba de enviar otra vez el link para que se una.